Bien, hemos visto entonces que en el caso de la constante de equilibrio ni los líquidos ni los sólidos puros participan. En el caso del disolvente, vamos a ver, si la disolución es muy diluida, el disolvente es muy mayoritario, entonces en ese caso podemos asimilar el disolvente casi a un líquido puro. Por lo tanto, para disoluciones diluidas, la actividad del disolvente es asimilable a la del líquido puro y aparecerá en la constante de equilibrio como el número 1 para que no afecte a su valor. Bueno, vamos a ver dos situaciones de equilibrio, dos gráficas de equilibrio, donde en la gráfica de la izquierda vemos que la energía de los reactivos es muy superior a la de los productos. Es decir, la energía química estándar, la variación de energía química estándar es bastante negativa, es muy negativa. Eso quiere decir que en principio la reacción en condiciones estándar sería muy espontánea. Si estudiamos la energía del equilibrio en condiciones fuera ya de la estandaridad, pues vemos cómo la energía de los reactivos va disminuyendo rápidamente hasta que se alcanza el equilibrio. Vemos que la posición de equilibrio, en este caso, ocurre cuando el porcentaje de productos de toda la mezcla es muy elevado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión es que aquellas reacciones cuya variación de energía estándar es muy negativa, es decir, que en condiciones estándar sería espontánea, los equilibrios se alcanzan cuando el porcentaje de formación de productos es muy elevado. Por el contrario, la gráfica de la derecha vemos que en este caso la energía de los reactivos es menor que la de los productos. Por lo tanto, la variación de energía estándar de la reacción es positiva. Quiere decir que esta reacción en condiciones estándar no sería espontánea, no ocurriría de manera espontánea, pero eso no significa que no vaya a haber reacción y que no vaya a haber, por tanto, un equilibrio. Pero en este caso, esa dificultad para la reacción debido a que la energía estándar, la variación es positiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa desde el punto de vista del equilibrio? Pues como veis en la gráfica, los reactivos, a pesar de tener una energía estándar muy inferior a los productos, sí que reaccionan. Es decir, el sistema todavía puede alcanzar un punto donde hay menos energía que la de los reactivos. Evoluciona y alcanza ese punto, que es el punto de equilibrio, la energía mínima. Pero fijaros que el equilibrio se ha alcanzado para una conversión de productos muy pequeña. Es decir, en un punto donde el porcentaje, la composición en productos es muy pequeña. ¿De acuerdo? Es decir, ha habido muy poca conversión de los reactivos en productos, muy poca conversión. Por lo tanto, en ese caso, al haber tan poca conversión, el equilibrio está muy próximo a la energía del equilibrio está muy próxima a la energía de los reactivos. Es una reacción que en condiciones no es espontánea, en condiciones estándar no es espontánea, en condiciones no estándar hay reacción, pero el equilibrio se detiene al cabo de unas pocas moléculas de reactivo que han decidido transformarse en producto. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Entonces hemos visto que un equilibrio viene caracterizado por un número fundamental que se llama constante de equilibrio y que relaciona presiones parciales, concentraciones molares. Fijémonos, por ejemplo, en un equilibrio y vamos a ver qué variables, qué modificaciones lo alteran. Este famoso equilibrio, que es la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, pues inicialmente tenemos, aquí lo vemos en la gráfica, inicialmente tenemos una concentración inicial de hidrógeno y de nitrógeno, que actúan como reactivos. Esos reactivos reaccionan, su concentración disminuye y se va formando producto, amoníaco. Llega un momento, que es cuando se alcanza el equilibrio, y las concentraciones permanecen constantes, tanto de reactivos como de productos. Supongamos que el efecto que hacemos ahora, bueno, este equilibrio es de gases, son todo gases. Supongamos que disminuimos el volumen
en el que están dichos gases, aumentando la presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el equilibrio se rompe y vuelve otra vez a reaccionar y a cambiar las concentraciones. El equilibrio se rompe y fijaros en la gráfica, resulta que aumenta la concentración de producto y disminuye la concentración de los reactivos. O sea que para el caso de este equilibrio de gases, al disminuir el volumen aumentando la presión, el equilibrio se ha desplazado hacia donde menos moles gaseosos se producen, es decir, hacia los productos. En este equilibrio, los reactivos reaccionarían 3 moles de hidrógeno gas más 1 mol de nitrógeno gas, es decir, 4 moles gaseosos, han reaccionado y se transforman en 2 moles gaseosos de producto. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que cuando disminuimos el volumen aumentando la presión, el equilibrio se desplaza hacia aquel lugar donde se producen menos moles gaseosos. En este caso, hay menos moles gaseosos cuando se forma producto, pero en otros casos podría ocurrir al revés. Bien, es decir, al final se volverá a alcanzar un segundo equilibrio donde las concentraciones vuelven a ser constantes. Supongamos que ese mismo equilibrio modificamos el volumen aumentándolo, pero mediante una disminución de presión. Aumentamos el volumen disminuyendo la presión. ¿Y qué observamos? Que ahora la concentración de producto disminuye y la de los reactivos aumenta. Cuando se vuelve a alcanzar el segundo equilibrio, hay menos concentración de producto que en el primer equilibrio y más concentración de reactivos. Es decir, el equilibrio se ha modificado y se ha desplazado hacia la formación de reactivos a costa de producto. Conclusión: si aumentamos el volumen disminuyendo la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde se produzcan más moles gaseosos, en este caso hacia los reactivos. Los productos son, porque fijaros, por cada 2 moles de producto se forman o se pueden generar 4 moles gaseosos de reactivos. ¿De acuerdo? En este caso, por tanto, para este equilibrio, la evolución hacia más moles gaseosos disminuyendo la presión con aumento de volumen, en este caso el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Pero en otros casos, esta misma modificación de volumen con presión puede suponer que se desplace para otro equilibrio distinto, puede que se desplace hacia los productos, si resulta que en los productos se generan más moles gaseosos. Otro tipo de alteración. Podemos aumentar la presión para esta mezcla gaseosa en equilibrio, cuyo volumen es constante. Entonces, volumen constante, pero podemos aumentar la presión, por ejemplo, añadiendo un gas inerte. Si añadimos un gas inerte a una mezcla gaseosa, a un volumen y a una temperatura constante, lógicamente, a un volumen y a una temperatura constante, si nos acordamos de Dalton, si añadimos un gas, pues la presión aumenta. Lógicamente hay más moles de gas, pues la presión aumenta. Sin embargo, dado que el volumen no cambia y dado que el gas es un gas inerte, no es un gas común, no es un gas que pertenezca al equilibrio, pues entonces el equilibrio no se altera. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Las concentraciones en el equilibrio del hidrógeno, nitrógeno y del amoníaco son estas, y cuando añadimos el helio, las concentraciones siguen siendo las mismas, no ha habido alteración. Por lo tanto, cuando a una mezcla gaseosa a volumen y temperatura constante se le añade un gas que no forma parte de la reacción, un gas inerte que no reacciona además, el equilibrio permanece inalterado, es decir, no se modifica el equilibrio. Otro tipo de modificación para el mismo equilibrio. Supongamos que estamos en una situación de equilibrio, aquí lo vemos en la gráfica, y añadimos reactivo. Suponed que el volumen es constante, luego si añadimos reactivo, es decir, aumentamos la concentración de reactivo, en este caso hemos aumentado la concentración de nitrógeno,
el equilibrio se desplaza generando más producto. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros, hemos añadido de golpe reactivo. Entonces el equilibrio se rompe y cuando se alcance el segundo equilibrio se ha formado más producto y los reactivos intentan disminuir su concentración. Por lo tanto, el equilibrio actúa neutralizando, contrarrestando esa concentración añadida de reactivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Generando más producto, desplazando el equilibrio hacia la formación de más producto. Segunda modificación. En este caso ahora en lugar de aumentar la concentración de reactivo la disminuimos. Suponed que aquí estamos en un equilibrio a volumen constante, temperatura constante y sacamos reactivo, sacamos hidrógeno. Si sacamos hidrógeno, el equilibrio se desplaza tratando de recuperar ese hidrógeno que ha desaparecido. Por tanto, el equilibrio se desplaza hacia la síntesis de reactivo. ¿De acuerdo? Ha disminuido la cantidad de hidrógeno, que es uno de los reactivos, y el equilibrio se desplaza tratando de recuperar esa concentración del reactivo, disminuyendo producto. ¿De acuerdo?